En Delicias estamos estudiando una serie que nos lleva a estudiar o ver las cartas del Nuevo Testamento y rescatar todas lo que es lo práctico de esas cartas del Nuevo Testamento. Y ahorita estamos en Efesios. Y cuando su pastor Jorge nos invitaba a compartir el día de hoy, Dios me llevó a esto, a lo que estamos viendo ahí en Efesios, y ve buscando ahí en tu Biblia Efesios capítulo 5, porque veo una gran necesidad de la iglesia en general, de este tema que vamos a platicar hoy, que se llama un despertar espiritual. Necesitamos despertar, iglesia. Y me sorprende mucho lo que el Señor Jesús habla cuando está hablando de las señales del fin. Y ahí en el capítulo 24 de Mateo, no sé si lo recuerdas por ahí, cuando el Señor Jesús está hablando de las señales del fin, dice en el verso 12, dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y obviamente estamos viviendo ese tiempo, estamos viviendo un tiempo donde el pecado abunda por todas partes, está en todos lados literalmente, aún dentro de las iglesias, está abundando el pecado. Estamos viviendo ese tiempo, pero también estamos viviendo ese tiempo donde el Señor dijo que el amor de muchos se enfriará. Yo no sé usted de la pandemia para acá, pero hemos visto en la mayoría de las iglesias, en las congregaciones cristianas, cómo empezó a bajar tanto la asistencia como el servicio, la entrega de las personas. A lo mejor nomás nos pasó a Delicias, no sé si pasó por acá, pero después de la pandemia empezó a bajar esto, inclusive de manera, lo que es lo personal, de manera individual, nuestra relación con Dios. Muchos dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de orar, dejaron de buscar más a Dios, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo ese tiempo donde dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Por eso es necesario lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, recordar y empezar a vivir este despertar espiritual. Y yo no sé si usted sabe cómo buscar ese avivamiento de manera personal, de manera como congregación, pero aquí en Efesios, en la carta de Efesios, Dios tiene una palabra para nosotros. Te invito a leer Efesios capítulo 5, y déjame acomodar acá saben que estoy acostumbrado a leer la NTV allá en nuestra congregación, y me traje mi Biblia, Nueva Traducción Viviente NTV, pero lo voy a leer aquí en la Reina Valera para todos nosotros. ¿Y si usan la NTV alguien? ¿Alguien la usa? Sí, qué bueno. También, qué bien. Entonces, pero vamos a leerlo en la Reina Valera, es Efesios capítulo 5 del 1 al 15. Y dice así en la Reina Valera, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, verso 14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí leemos, vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por este privilegio de poder acercarnos a tu palabra, pero no podemos hacerlo sin tu dirección, Dios. Te pido que seas tú hablando a cada corazón, comenzando con el mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te decía que estamos viviendo tiempos muy interesantes. A mí me fascina el tiempo que nos permitió vivir el Señor. ¿A ti no te agrada este tiempo? Porque es un tiempo donde estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso para el mundo y es algo que debe de alegrarnos, pero también debe de preocuparnos por la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y te decía, no hay este solo pasaje que te leí de Mateo 24, no es el único que nos habla acerca de este amor que se enfriarán muchos, sino que también hay otro pasaje, alguien se lo sabe, que dice, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí, sí se acuerdan. Ok, entonces hay varios pasajes que nos están hablando que en el tiempo del fin va a ser tanto el trabajo de Satanás en todos lados que va a empezar a, inclusive la iglesia, a ser engañados, a ser adormilados. Tenemos, te decía, por la pandemia, este tiempo que estuvimos encerrados o que no nos dejaban hacer muchas cosas, como que se bajó el nivel espiritual y hay un letargo espiritual que se viene cargando desde aquel entonces. Ya tenemos que un año que salimos, 2 años, no sé cuánto, ya perdí yo la cuenta, pero hemos visto que todavía no se recupera todo, inclusive en nuestras vidas espirituales, como que todavía están apenas agarrando vuelo, ¿no? ¿Qué necesitamos para un despertar espiritual? En este capítulo 5 nos dice básicamente lo que necesitamos. En el verso 1, y te lo voy a leer ahora sí en la NTV, es un poquito más clara. Dice el verso 1 del capítulo 5 de Efesios, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Lo primero que necesitamos hacer para un despertar espiritual, para que tú despiertes en tu vida espiritual, necesitas imitar a Dios. ¿Y qué significa esto? Imitar a Dios, a veces nosotros queremos ese despertar en nuestra vida o un despertar, un avivamiento en nuestra iglesia. Y sabes que a veces cometemos el error de buscar o voltear a ver hacia otras iglesias. ¿Qué está haciendo aquella iglesia que está muy avivada? Vamos a ponerlo así de esa manera. Y tratamos de ver o imitar lo que están haciendo aquellos. O tratamos de imitar a aquel hermano porque está él avivado en su corazón, ¿no? Y la idea aquí no se trata de imitar a alguien o buscar métodos. Comienza imitando a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Es simple y sencillamente convertirte en un discípulo del Señor. A veces perdemos el tiempo buscando métodos, buscando otras ideas, buscando diferentes cosas como iglesia, pero lo que necesitamos y lo primero que necesitamos hacer es convertirnos en discípulos del Señor, porque así vamos a estar imitando al Señor, vamos a seguir sus pasos, vamos a estar caminando con Él. Esa es la idea, caminar con Él. Entonces necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Y ahorita en lo que vamos a ir leyendo nos vamos a dar cuenta de qué es verdaderamente ser un discípulo del Señor. Porque si yo te pregunto ahorita, si tú eres un discípulo del Señor, yo creo que la mayoría de nosotros levantaríamos la mano. Pero si nos vamos a la acción de lo que es verdaderamente vivir como discípulo del Señor, entonces a lo mejor diríamos, bueno, yo sí sé qué es, pero a lo mejor no lo estoy haciendo. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Entonces lo primero que tenemos que hacer es imitar a Dios, ser discípulos del Señor. El verso 2 nos dice otra cosa que tenemos que hacer también para despertar, para este despertar espiritual. Dice el 2, vivan una vida, dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La segunda cosa que necesitamos hacer para este despertar espiritual es aprender a amar como Cristo nos amó.
Y también el amor, yo creo que es algo que como creyentes, como cristianos, tenemos constantemente esta idea de que debemos de amar y amarnos unos a otros. Pero a veces nosotros amamos a los que nos aman, hacemos bien a los que nos hacen bien, le sonreímos a quien nos sonríe, le servimos a quien se agrada de nuestro servicio, no lo sé. Pero ¿cómo nos amó el Señor Jesús a nosotros? Ahí es donde está la clave de todo esto. Debemos de aprender a amar como el Señor Jesús. El amor del que habla aquí usa la palabra ágape, y ustedes han estudiado la palabra ágape. Y esa palabra, ese amor, es un amor sacrificial, es un amor que se entrega totalmente. ¿Lo hizo el Señor Jesús así por tu vida? Él se entregó por ti, siendo tú bueno, agradable y perfecto, como la voluntad de Dios. ¿O lo hizo cuando éramos imperfectos, cuando éramos que no nos interesaba mucho Dios? Aún así, siendo enemigos, Él se entregó por nosotros. Cuando el Señor dijo, ama a tus enemigos, Él estaba hablando de lo que Él ya había hecho por nosotros y estaba haciendo por nosotros. Él vino precisamente a morir y dar su vida por nosotros, por gente enemiga, por malos. Éramos malos, la verdad éramos malos. Si tú has entendido el Evangelio, tú entiendes que éramos malos. Hay gente que me dice a mí, no, yo no soy tan malo. Háblele a mi suegra, ella sí necesita, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien dice eso? ¿No? Y la verdad es que la suegra, no es cierto. La verdad es que todos somos malos, todos absolutamente. Y si tú has entendido el Evangelio, tú te das cuenta de que todos somos malos. Y aún así, el Señor Jesús se entregó todo por ti. Entregó su vida por ti. Y lo hizo por amor. Pero hay algo interesante también. Dice que lo hizo como aroma agradable a Dios. Lo hizo por el Padre. A veces nosotros no servimos o no hacemos las cosas porque decimos, no, es que son malagradecidos y alguien ha hecho eso, aún en las congregaciones pasa, ¿no? Dice, no, ya no voy a servir porque no me reconocen, no me esto, no me el otro, no. Yo no sé si les pase a ustedes, a lo mejor es una cuestión exclusiva de Delicias, pero pasa seguido, ¿no? Y lo que no entendemos a veces es que debemos de hacer todo por amor. ¿A quién? A Dios. ¿Y te dejará de amar Dios alguna vez? Si tú haces algo y alguien no te lo reconoce o te hacen una mala cara, ¿lo hiciste por ellos o lo hiciste por Dios? Debemos de hacerlo todo como para el Señor. Entonces ahí va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y cuando nosotros empezamos a vivir así, a aprender a amar como ama el Señor, caminando como verdaderos discípulos del Señor, va a haber un despertar diferente, va a haber un avivamiento en nuestro corazón y en los que están también a nuestro alrededor. Entonces por eso es necesario aprender a amar como Jesús nos amó a nosotros. El amor, te decía, es ágape. Es el amor sacrificial. ¿Te has preguntado realmente cuánto amas a Dios? Y debemos de preguntárnoslos en términos de cuánto he sacrificado por Dios. Si Él lo hizo todo por mí, ¿cuánto yo he sacrificado por Él? Pregúntate, ¿qué tanto te está costando amar a Dios? Ahí te vas a dar cuenta si realmente lo amas de corazón. O si nada más lo amas de entendimiento, de decir, sí, es que debo de amar a Dios y lo amo. Pero ¿te está costando amar a Dios? Hay quienes batallan para levantarse. Ustedes tienen un servicio muy temprano, qué padre, que están aquí hasta ahora. Pero hay quienes dicen, no, es que yo temprano no me levanto. ¿Sí? No lo hacen por Dios. Si lo hicieran por Dios, les costaría, pero ese es el amor sacrificial. Y ese es lo que representa ese amor. ¿Qué tanto te está costando? ¿Qué tanto te está costando amar a Dios? ¿Te ha costado dejar tu comodidad? ¿Te ha costado dejar tus gustos? ¿Te ha costado dejar tu tranquilidad? ¿Te ha costado dejar tu tiempo de descanso? ¿Tu tiempo en las redes sociales, tu Facebook? ¿Pasas más tiempo orando que en Instagram o en otra cosa? No sé. ¿Qué tanto te está costando realmente amar a Dios? Podemos decir que amamos a Dios, pero en la práctica nos amamos más a nosotros que a Dios.
Tercera cosa que necesitamos hacer, versos 3 y 4. Y esto creo que es algo que sabemos. Tenemos que eliminar el pecado de nuestra vida. Dice ahí el verso 3 y 4. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros leemos todo lo que no debemos de hacer en la palabra de Dios, generalmente decimos, no, sí, yo no hago esto, no, yo tampoco, ¿no? Y a veces leemos, truanerías, como dice la Reina Valera, ¿no? Decimos, pues no sé qué será, pero se me hace que no lo hago tampoco, ¿no? Pero ya cuando leemos en otras versiones, como en esta decíamos, son esas conversaciones que necias o chistes groseros, y decimos, bueno, pues es que los chistes sí, pues me gustan, ¿no? Y me divierto mucho. Y dice el Señor, ni siquiera eso es para un hijo de Dios. Entonces, son cosas que no debemos de hacer. Y a veces tenemos muchas cosas o entendemos que debemos de dejar muchas cosas. Hay gente que se acerca a mí y me dice, pastor, ¿cómo le hago para dejar este mal hábito que tengo? Trato de dejarlo y a la semana, a los 2 días o lo que sea, vuelvo otra vez a eso. Póngale el pecado que usted quiera, ¿no? O el mal hábito que usted quiera. Y me dicen, ¿cómo le hago? Le digo, la única manera que tienes que hacerlo es llenando tu vida y tu corazón de otra cosa. Y esa otra cosa es la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios y todo lo demás ya va a ser secundario y todo lo demás no va a regresar como un deseo o algo que tú quieres, simplemente llénate de Dios. Y aquí nos lo da esta clave en el sentido que dice ahí en el verso 4 al final. Dice, con acciones de gracias, dice en la Reina Valera. En esta versión dice, en cambio haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Sabes qué? Un corazón agradecido, verdaderamente agradecido, que ha entendido lo que Dios ha hecho por su vida, peca menos. Somos pecadores, cometemos errores, pero cuando realmente estamos en agradecimiento a Dios, en entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces ofendemos menos a Dios, ofendemos menos a los demás, ofendemos menos, hacemos menos pecado. Entonces vivamos agradecidos a Dios. Ese es el punto. Llenémonos de Dios, llenémonos de su palabra, llenémonos de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12, si se acuerdan de él, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí, Romanos 12, 1 y 2? Entonces, empieza diciendo por las misericordias de Dios. Es decir, piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Y por todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora tú entrégate a Él en sacrificio vivo. Es más fácil primero ver todo lo que Dios ha hecho para nosotros, para que nosotros podamos entregarnos a Él. Si tú no tienes conciencia de todo lo que Dios ha hecho por ti, va a ser muy difícil que tú te entregues en un amor sacrificial hacia Él. Pero cuando realmente nos damos cuenta de eso, y también lo dice ahí en Efesios capítulo 4, regrésate tantito, Efesios capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Está diciendo, vivan dignamente así como Dios los llamó. ¿Qué tanto hizo Dios por ustedes? En los versos anteriores habla de todo lo que el Señor hizo por nosotros. En el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios nos habla de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y luego dice Pablo en el capítulo 4, dice, por todas esas cosas, vivan una vida digna de ese llamado. Entonces, si tú has reconocido y entendido todo lo que Dios hizo por ti, tú vas a vivir de una manera más agradable, una vida agradable a Dios, eliminando todas las cosas que a Él no le agradan porque tienes un corazón agradecido. Y por agradecimiento no vas a hacer muchas cosas. Entonces vive una vida de agradecimiento. Regrésate a Efesios 5. Después de que debemos de ser discípulos, después de que debemos de aprender a amar como Jesús nos amó
Y después de que debemos de vivir un corazón agradecido, eliminando todo pecado de nuestra vida, también debemos de hacer esto, verso 5. Dice, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Debemos de cuidarnos de lo que este mundo ofrece. Debemos de cuidarnos de lo que este mundo ofrece. Porque mira, todo lo que el mundo te ofrece es tan sutil y puede ser tan satisfactorio que puede suplir o llenar tu necesidad espiritual. Pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos constantemente invirtiendo en lo espiritual? Si tú haces una lista, yo les decía allá en la congregación, les decía, haga una lista de todas las cosas que hace en la semana. Agárrese a apuntar todo lo que hace, desde lunes, martes, miércoles, jueves, todo lo que está haciendo. Y luego ya cuando llegue al domingo, regrésese a ver esa lista y con un marcador o con lo que ¿cómo se llaman? Resaltador. Con un resaltador ponga ahí todo lo que tiene que ver con Dios o con su vida espiritual. ¿Y cuánto tiempo le invirtió? Les invito a hacer esa práctica y póngase a pensar cuántas cosas realmente están haciendo por Dios, para Dios y por su vida espiritual. Y se va a sorprender que la mayoría de las cosas las hacemos ¿para quién? Para nosotros, nada más. Entonces ahí me pregunto yo, ¿a quién amo más? ¿A quién amo más? ¿Amo verdaderamente a Dios? El mundo nos ha seducido con todas las cosas a nuestro alrededor que buscamos y esa complacencia o esa satisfacción en las cosas del mundo. En 1 de Juan capítulo 2 verso 16 dice la palabra de Dios, y te leo la NTV, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y luego aclara, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y a veces nos dejamos seducir por las cosas de este mundo. Nos acomodamos tanto a este mundo que estamos satisfechos. Pero creo que hay un canto por ahí, varios cantos que dice que cuando conocemos al Señor ya nada nos satisface, ¿no? Nada de este mundo nos satisface más que Dios. ¿Estás tú en ese punto? ¿Realmente estás en ese punto? Donde lo que te satisface es las cosas espirituales, la palabra de Dios, la oración, el congregarte, el servir a Dios, el estar participando de su obra. Creo que ese punto muchos de nosotros no lo hemos alcanzado. Y necesitamos alcanzarlo para un verdadero despertar espiritual. Porque si no, créeme, Satanás no descansa. Satanás está constantemente llenando nuestra mente, nuestro corazón de cosas que nos van a alejar de Dios. De ahí viene el siguiente versículo. El siguiente versículo son 6 y 7, dice. Efesios 5, 6 y 7 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente. Dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque el bombardeo es constante para nuestras vidas. Satanás nos está bombardeando por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la televisión, por todo lo que oímos, por todo lo que vemos. Por todos lados nos está bombardeando. Todo lo que Satanás quiere meternos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo está haciendo. ¿Y sabes qué? Yo veo, por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos que están pegados a las redes sociales. Bueno, algunos de nosotros también, ¿no? No nos hagamos, ¿no? Pero también nosotros estamos pegados ahí a las redes sociales. ¿Y qué te meten en las redes sociales? Te están metiendo ideología, te están metiendo todas estas cosas que el mundo quiere que tú apruebes. Y a final de cuentas, muchos, por ejemplo, nuestros hijos que no están empapados de la palabra de Dios, pues se empapan de todo lo de afuera, y nuestros propios hijos en nuestras propias congregaciones, nuestros jovencitos empiezan a decir, no papá, es que ser homosexual no es tan malo. Es que es amor, es que es esto, es que es lo otro. Y todas las ideas que ves allá afuera las empiezan a absorber ellos.
como verdad. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa y está constantemente llenándote de eso. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Por eso debemos de llenarnos de la palabra de Dios para que lo que escuchemos sea la palabra de Dios y no sea al mundo. Y no te convenza el mundo y no creas en las verdades del mundo, porque si escuchas más al mundo, vas a creerle al mundo. Pero si escuchas más la palabra de Dios, le creerás a Dios. Yo no sé si en todas las iglesias pasa, pero pasa que de repente tenemos una Biblia, sabemos que es la palabra de Dios y la abrimos solamente el domingo. Cuando salimos de aquí se queda en el carro, se queda en un librero, al lado de la cama. A veces la ponemos al lado de cama para decir, es que padre, ahí la voy a leer, ¿no? Y realmente no la leemos, no nos estamos llenando de la palabra de Dios. Pregúntate, Satanás va a decir, no está leyendo la palabra de Dios, ya no le voy a decir nada. ¿Tú crees que va a decir eso él? No, te va a seguir bombardeando. Nos va a seguir bombardeando con todas sus ideas y todo lo que quiere que creamos. Por eso es necesario que cuidemos lo que escuchamos para no ser engañados. Llénate de la palabra de Dios. La siguiente cosa para este despertar espiritual están los versos 8 y 9 al 9. 8 y 9. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Esto es bien interesante. Nosotros vivíamos en oscuridad, vivíamos en tinieblas. De ahí nos rescató el Señor. El Señor nos perdonó todo nuestro pecado, nos dio una vida nueva, reseteó nuestros kilómetros. Ya tenemos 0 kilómetros porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas que pasaron con ellas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos da nuevas oportunidades, nos da nueva oportunidad de hacer cosas nuevas. Y nos dice, antes vivías en esa oscuridad, ahora tienes la luz que proviene del Señor, es el Señor quien nos da esa luz. Y entonces dice, por lo tanto, vivan como gente de luz. Ya tienes la luz, ahora vive como gente de luz. ¿Y cómo vive la gente de luz? Viviendo su fe y viviéndola al máximo y viviéndola dando testimonio. Y dice el Señor, hablando de la luz, dice, la luz no se enciende para ponerla debajo del almudo, debajo de un cajón o debajo de la mesa, sino encima para que alumbre toda la casa. ¿Estás alumbrando a tu alrededor? Con tu testimonio, ¿estás realmente viviendo como gente de luz? ¿Estás dando esa luz de Jesús a todos los que te rodean, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en donde quiera que vas? La gente sabe que tú eres un hijo de Dios, la gente sabe que eres cristiano. La gente puede decir, yo sabía que tú eras cristiano. O eres de lo que la gente dice, ¿a poco eres cristiano? ¿En serio? Debemos de vivir como gente de luz, debemos de reflejar esa luz que el Señor pone en nosotros. Debemos de vivir como hijos de Dios. Verso 10. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No recuerdo cómo dice la Reina Valera ahí en ese verso 10, déjame lo veo aquí. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa frasecita de la Reina Valera no me decía mucho a mí. Yo cuando lo estaba estudiando decía, comprobando cuál es, bueno, debo de comprobar. Necesito buscarle un poquito para entender. Pero la NTV lo dice ya bien clarito. Me dice, averigua bien lo que le agrada al Señor. Es decir, busca el propósito de Dios para tu vida. Averígualo bien. Busca su voluntad. Investiga cuál es la voluntad de Dios. Investiga qué es lo que Dios quiere que tú estés haciendo en esta congregación. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo para el Señor en su obra? ¿Es lo que Dios te tiene para hacer? Yo les decía en Delicias en mi congregación que me he topado personas que se acercan a mí, tienen 40 años en el Evangelio y todavía me dicen, hermano, es que no sé cuál es mi don. Le digo, a ver, ¿el don para qué es?
El don que Dios nos da, porque Dios nos da un don, uno mínimo a cada uno, ¿no? Romanos 12, tú lo has estudiado, dice el que el Señor nos da uno a cada uno para servirle a Él. Entonces le digo, y hermano, ¿qué has estado haciendo estos 40 años en el Evangelio? Si el don es para servirle y tú no sabes cuál es tu don, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Venir a la iglesia nada más y llenarte el domingo? ¿Crees que eso es servirle a Dios? No, venimos a la iglesia, nos llenamos para ir a servirle. Venimos a la iglesia y cargamos pilas para salir y participar de su obra. Hermano, si tú no estás en esa mentalidad, tú estás viviendo para ti nada más, no estás viviendo para el Señor. Y no has despertado. Pero necesitamos despertar y buscar y averiguar cuál es su voluntad y hacerlo y vivir en el propósito de Dios. Verso 11 al 13. Dice, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Ahí está diciendo, no solamente debemos de apartarnos de las cosas malas, debemos también reprender las cosas malas, sacarlas a la luz, dice el versículo 11. Debemos de ayudar a aquellos que están pasando por alguna situación complicada en su vida por pecado, y no se trata de solapar en amor, porque a veces pensamos que amar es solapar, no, debemos de señalar y debemos de ayudar, y ese es el punto, ayudar a las personas, ¿no? Y ayudar también a que nosotros entendamos de que si hay un pecado, si hay una situación que no le conviene a Dios, si sabemos lo que no debemos de hacer. Porque yo creo que cuando leemos estos versículos, son cosas que decimos, bueno, sí, es que no debo hacer esto, no debo ser idólatra, no debo ser avaro, no debo hacer estas cosas, no debo hacer aquello. Pero a la hora de que viene ahí enseguida lo que sí debo de hacer, no hago lo que no debo hacer, pero tampoco hago lo que sí debo de hacer. Y entonces ahí nos detenemos, ahí detenemos esa parte. Necesitamos hacer, saber hacer. Si sabes lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Ese es el punto. Debemos de apartarnos de lo malo y hacer lo bueno. Debemos de apartarnos de lo que no nos conviene, pero hacer lo que sí nos conviene. Y es vivir en la voluntad de Dios. Y también ayudar a aquellos que están pasando por una situación difícil. Debemos de sacarlo a la luz, porque eso es lo que hace la luz. La luz alumbra. Entonces la luz viene a alumbrar todo lo que hay a nuestro alrededor. Primero nuestra vida, todo lo que estamos haciendo mal, lo alumbra en nuestro corazón. Jesús, que es la luz, viene a nuestra vida por medio de su palabra y nos alumbra y nos dice, esto está mal en tu vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Corregir, empezar a vivir diferente. Y entonces podemos ayudar a alguien más. Y eso es lo que hace la luz. La luz viene a alumbrar y por eso es que podemos vencer todas estas cosas. Entonces nos va a ayudar a despertar. Por eso en el siguiente verso, en el verso 14, es una cita que hace el apóstol aquí sobre Isaías 61. Y dice así en el verso 14, dice, porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Despiértate tú que duermes, despierta iglesia, sé luz. En Isaías 60, vete ahí conmigo, Isaías 61, dice eso, y es una cita de eso. Dice el profeta Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Has conocido al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Lo tienes en tu corazón? Si lo tienes, tienes la luz. Entonces vive como gente de luz. Entonces resplandece. Entonces que la gente sepa que eres un hijo de Dios. Ese es el despertar espiritual. Lo que necesitamos hacer es precisamente eso, despertar y empezar a reflejar esa luz, la luz de Jesús
en nuestra vida. ¿Y sabes qué pasa? Algo interesante pasa. Regrésate a Efesios 5. Dice que si nosotros despertamos, si nosotros hacemos su voluntad, si empezamos a hacer luz, la luz del Señor va a venir más sobre nosotros. Dice en esta versión: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Sí? ¿Te has preguntado por qué algunas personas tienen experiencias extraordinarias con Dios y tú no? ¿Alguna vez se ha cuestionado alguien eso? Que dices, wow, o sea, yo veo esas personas que pueden compartir y hablar de cosas y experiencias que han tenido con Dios y yo no tanto, ¿sí? ¿Y sabes por qué es eso? Porque quizá tú y yo no hemos caminado con Él. Quizá tú y yo no estamos viviendo en su propósito. Quizá tú y yo no hemos dejado nuestra vida y nos hemos entregado completamente a Él para experimentar las cosas que Él quiere enseñarnos. Yo allá en Delicias ya les tengo bien gastado este ejemplo. Yo creo que ya se van a acordar de cuando el Señor Jesús les dijo: vamos a subir esta barca, vamos a ir del otro lado, y viene una tormenta y el Señor estaba dormido. ¿Recuerdas esa historia? Y cuando estaba dormido, viene esta tormenta, había pescadores ahí y esos mismos pescadores decían: no la vamos a librar, esto está terrible, Señor, ¿no ves que morimos? Le decían al Señor Jesús, y él estaba dormido. Y el Señor Jesús, cuando despierta, ¿qué fue lo primero que les dijo a ellos? ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe. Jesús estaba con ellos. Jesús les había dicho que se fueran con ellos. Entonces era el propósito de Dios que ellos fueran ahí, que estuvieran ahí, y Él estaba con ellos, no los iba a dejar, pero aún así tenían tanto miedo que decían: de esta no salimos. Y el Señor se despierta, les dice eso, les dice: hombres de poca fe, y empieza a hablar al mar, le empieza a hablar a los vientos, ¿y qué pasa? Todo se calma, y luego los discípulos empiezan a decir entre sí: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esto me sorprende mucho, porque eso no lo podían haber sabido de Jesús si no hubieran experimentado con Él su voluntad y lo que Él quería que hicieran. Entonces, regresando a lo que te estaba diciendo, ¿por qué la gente experimenta a Dios? Porque está viviendo en su voluntad y en su propósito. ¿Por qué tú y yo no lo experimentamos a veces? Porque quizá no estamos viviendo en su voluntad y en su propósito. Necesitamos vivir en la luz, caminar con Él, ser discípulos del Señor, despertar, empezar a vivir con Él y vivir en ese propósito, y entonces vas a experimentar más y conocer más del poder del amor de Dios. Vas a tener un mejor entendimiento de lo que es el Señor y te vas a enamorar más de Él y su luz va a brillar más sobre tu vida. Verso, ¿qué me quedé? 14, ¿ah? 15. 15, 16, dice 15. Así que tengan cuidado de cómo viven, dice esta versión. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado de cómo viven. ¿Entiendes todas estas cosas? ¿Entiendes que debes de ser un discípulo? ¿Entiendes que debes de aprender a amar como el Señor Jesús nos amó? ¿Entiendes que debes eliminar pecado de tu vida? ¿Entiendes que debes de cuidarte de las cosas de este mundo y lo que Él ofrece? ¿Entiendes de que debes de cuidar lo que escuchas y llenarte más de la palabra de Dios, porque el mundo no descansa y va a querer seducirte con todo lo que te dice? ¿Entiendes que debes de vivir como gente de luz? ¿Entiendes que debes de investigar lo que le agrada a Dios y averiguar bien lo que le agrada a Dios? ¿Entiendes todo eso? ¿Entiendes que debes de despertar para que tu vida espiritual refleje que eres un verdadero hijo de Dios? ¿Lo entiendes? Entonces, ten cuidado cómo vives y hazlo. Hazlo. Yo no sé si ustedes recuerdan una parábola que aparece ahí en Mateo capítulo 21, de los dos hijos, donde el padre se acerca a cada hijo y le dice a cada hijo: hijo, ve, ayúdame en mi viña, necesitamos trabajar, ¿no? Ve a hacer esto.
Y el primero le dice, no, padre, no voy. ¿Te acuerdas de esa parábola? Pero después se arrepiente y va, y lo hace. Pero el segundo, cuando el papá también se acerca con él y le dice, ve a trabajar en mi viña, el segundo le dice, sí, Señor. Reconoce que es el Señor, reconoce que es el papá, reconoce que debe hacerlo, reconoce y sabe lo que tiene que hacer, pero dice, pero no lo hace, pero no va. Yo no sé con cuál te identificas tú. Queremos identificarlo siempre con el bueno, ¿no? Y la verdad es que sí, a veces nosotros, el Señor vino por nosotros, nos estuvo hablando varias veces y muchas veces dijimos que no, al final dijimos que sí y aquí estamos. Pero después nos convertimos en el segundo. ¿Sabes por qué? Porque después sabemos lo que tenemos que hacer y le decimos, sí, Señor, pero salimos de aquí y no hacemos nada. Salimos de aquí y se nos olvida ser discípulos. Salimos de aquí y se nos olvida amar como Él ama. Salimos de aquí y se nos olvida eliminar cosas que no nos convienen. Salimos de aquí y se nos olvida que debemos de cuidar lo que escuchamos y dejamos de lado la palabra de Dios y dejamos que las redes sociales nos alimenten, o los medios de comunicación, o los amigos. ¿Cómo vas a salir de aquí? ¿Vas a ser el primero que diga, había dicho que no, Señor, pero voy a ir, voy a hacerlo? ¿O vas a seguir siendo el segundo que dice, sí, Señor, sí lo entiendo, sí, yo lo sé, sí, pero no hacemos nada? Termino con esto, verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aprovechen bien el tiempo. Si hay algo que necesitamos hacer, iglesia, es aprovechar bien el tiempo y aprovecharlo en las cosas espirituales. Deja de lado el mundo y busca al Señor de todo corazón. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque siempre tienes algo que decirnos. Yo te pido que el mensaje que pueda llegar a cada corazón en esta hora, Señor, sea el que necesitamos despertar. Y necesitamos no solamente decir, sí, Señor, lo entiendo, sino hacer las cosas, Dios. Vivir para ti, vivir en tu propósito, Dios. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, pero cambia nuestros pies también, Señor, para salir de aquí haciendo y viviendo tu palabra, no solamente entendiéndola, Dios, y quedándonos a la mitad del camino, sino verdaderamente llevarla a cumplir ese propósito para nuestras vidas. Te pido por tu iglesia en este lugar. Te pido porque cada uno de nosotros, Señor, seamos verdaderos hijos de luz y que vivamos como hijos de luz. Que ese avivamiento llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Que ese despertar, que no va a empezar allá afuera, no va a empezar con los de la alabanza, no va a empezar con el pastor, va a empezar conmigo, con cada uno de nosotros. Un avivamiento, un despertar espiritual. Ayúdame a entenderlo y ayúdame a vivirlo. Ayúdame a experimentarlo. Ayúdame a caminar contigo y convertirme en un verdadero discípulo tuyo, siguiendo tus pasos, caminando en tus pasos, Señor. No solamente entendiendo lo que debo hacer, sino viviéndolo, Dios. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de nosotros, Padre. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.